Listo. Comparte ahí. ¿Me confirma si estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí, ya. Listo. Bueno, muchachos, entonces comenzamos. 3. Hola, buenas noches, compañeros, profesora. Damos inicio a la presentación y sustentación de nuestro proyecto de investigación en esta unidad de estudio, el Seminario de Investigación e Ingeniería de Procesos. En esta ocasión, mis compañeros Michael Smith Beltrán, Carlos Fernando Camelo, Diego Alejandro Orjuela y quien les habla, Aimer Bonilla. Nuestro proyecto de investigación va a resaltar el manejo de los residuos, el reciclaje y disposición final en los equipos fotovoltaicos en Bogotá. Bien, bueno, iniciamos el problema, digamos el problema de estos residuos que generan. Es un riesgo oculto la generación de los residuos fotovoltaicos. En el camino de la transición energética, el mundo ha exigido que el desarrollo de las infraestructuras pues generen nuevas energías renovables. Sin embargo, pues por el afán de satisfacer este mercado, o todo el mercado global, no se está viendo una intención de querer ayudar con el tema de los residuos que generan estos paneles solares. Es por esto que en Bogotá se hace el estudio y la realidad es que está creciendo de manera exponencial y la instalación de estos paneles solares. Existen normativas específicas en cuanto a estos residuos, pero es ausente. ¿Sí? No está de lleno instaurada, no está completa, lo cual pues no hay, genera vacíos, como lo repito, y no existe una infraestructura de reciclaje y una logística para la recolección de todos estos residuos. Se estima que para el 2030 en Colombia se va a llegar a un estimado de 7.000 toneladas de estos residuos, que es un porcentaje, es una cantidad bastante alta. La paradoja de la energía limpia versus el residuo tóxico. Bueno, los riesgos y las oportunidades perdidas, ya que la disposición inadecuada de estos residuos va a dar al relleno sanitario. Esto pues genera un riesgo ambiental, una contaminación del suelo, de aguas por filtración, ya que sus componentes son tóxicos. Básicamente, plomo y el cadmio, que son elementos esenciales para la utilización de estos paneles solares. La ciudad, pues, como el comento, se impulsa bajo una transición energética, pero miles de estos paneles solares no están siendo desechados de manera correcta. No hay empresas que cumplan con la normatividad, ni tampoco existe un procedimiento reglamentado para esta recolección. Se espera que más o menos para el año 2050, a nivel mundial, se tenga un aproximado de 80 millones de toneladas que llegan a los vertederos de las basuras de todo el mundo. ¿Sí? Esto pues contribuye con más emisiones de gases de efecto invernadero, representando alrededor del 10% de todos los desechos electrónicos. Esto pues se presenta también, aunque es la energía limpia, durante todo el uso de su uso, los paneles solares, pues es un residuo que es altamente tóxico, ¿sí? Al finalizar la vida útil, primero vemos los riesgos ambientales, como lo menciono, y la inadecuada desecho de estos paneles. La sostenibilidad desde la raíz.
Bien, aquí pues tenemos que tener en cuenta que finalmente resaltamos la otra cara de la energía solar en Bogotá. Esta pues está avanzando hacia la transición energética, pero no se está preparando a un mismo ritmo, ya que los paneles solares están siendo fabricados con productos químicos que son altamente tóxicos para el ambiente, ¿sí? Su manejo, el plan integral y el manejo de residuos en unos años pues tendrá miles de complicaciones. Esto a su vez pues hace que se pierda la oportunidad que generen nuevos empleos, ¿sí? Las nuevas empresas que están generando, que fabrican estos paneles solares, pues deberían pensar en una alternativa para poder generar una nueva forma de que estos paneles solares sean reciclados y poder reutilizarlos, sus componentes, como una segunda opción y darle una vida útil a esos elementos. Eh, bueno, y continuando con la presentación, en este punto el marco conceptual clave pues, que encontramos en el proyecto es la economía circular, la responsabilidad extendida, la REP y la transición energética justa. Nosotros como grupo, antes de continuar esta presentación, planteamos una pregunta muy sencilla que qué pasaría con un panel solar cuando deje de funcionar. Bueno, pues la mayoría de nosotros lo vemos como una solución limpia y sostenible, pero rara vez pensamos en lo que ocurre al finalizar la vida útil de este panel. Ahí empieza pues el verdadero reto de este proyecto, pues nace justamente de esa pregunta: ¿cómo podemos asegurar que la energía solar que hoy impulsa el futuro se convierta mañana en un nuevo problema ambiental con sus residuos? Si me regala la siguiente. Bueno, entonces en el crecimiento de la energía solar podemos ver que en Bogotá y en Colombia la instalación de estos sistemas fotovoltaicos han crecido de forma muy acelerada. La transición energética está en marcha y es muy positiva. Sin embargo, cada panel tiene una vida útil entre, como decía mi compañero Aimer, entre 20 y 30 años, y eso significa que en las próximas décadas tendremos miles de toneladas de paneles fuera de uso. Em, en estos paneles contienen diferentes tipos de materiales como vidrios, como aluminio, como silio, metales pesados, y esto no gestionan correctamente. Si no se gestionan correctamente, pueden convertirse en un residuo muy peligroso, ya que puede transformarse, si no los aprovechamos bien, como lo decía, en unos recursos bastante delicados. Y esta dualidad es precisamente la esencia del problema para una oportunidad. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí en los paneles solares, los residuos a la energía circular, entra en juego un concepto clave. La energía circular no basta solo con generar energía limpia, necesitamos también garantizar que todo su ciclo de vida también sea sostenible. Hablando de esta energía, pues, proponemos que cada panel solar al finalizar de su vida útil no se convierta en un desecho, sino en un origen de unos nuevos materiales, nuevos productos también y nuevos empleos. Y esto que es posible hasta con el 95% de los componentes de los materiales que anteriormente nombramos para un panel fotovoltaico que puede recuperarse. Agregar la siguiente. Aquí hablamos ya de los conceptos esenciales. Y podemos hablar que nuestro proyecto está fundamentado en tres pilares conceptuales. El primero, que es entender los paneles solares como parte de la RAE, es decir, que los residuos eléctricos y los electrónicos que requieran una gestión especializada. El segundo concepto es aplicar los principios de la economía circular, que es reducir, reusar y reciclar. Y el tercero es implementar una gestión integral que contemple la recolección, del transporte, el desamble, el reciclaje y la disposición de final que sea totalmente segura. Con estos tres pilares, Bogotá puede, o creemos que puede pasar de un manejo reactivo a un manejo inteligente de los residuos fotovoltaicos.
Bueno, en la siguiente estamos hablando del objetivo general, que este proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta integral para el manejo, el reciclaje y la disposición final de los equipos fotovoltaicos en Bogotá. Buscamos que este sistema no solo sea técnicamente viable y que también sea económicamente sostenible, sino que también esté alineado con todos los principios de la economía circular. Y pues la idea es fomentar los residuos solares en unas nuevas oportunidades, reutilizando estos materiales, prolongando la vida útil de los componentes y minimizando el impacto ambiental para construir una ciudad más limpia, más eficiente y responsable con la energía. Bueno, aquí ya en tema, nosotros hicimos como en la búsqueda de datos y una encuesta, y aquí la encuesta nos arroja que la barrera principal es la falta de información, que es el 60% de, de las personas que contestaron nuestra encuesta, que no conocen mucha información del tema, y el 40% que es el alto costo de las instalaciones. También les preguntamos que si se podían dar la oportunidad pues, de adquirir estos productos, y pues la prioridad de la gestión de los residuos fotovoltaicos, y pues vemos en la diapositiva que recuperar los materiales valiosos nos arroja un 61,5%, que evitar que terminen en vertederos en un 23%, y implementar políticas públicas para estos residuos un 15,4%. Bueno, estas son las conclusiones claves que arrojamos, que es el mercado sensibilización, perdón, que existe una alta intención de adopción, pero en el mercado está una etapa temprana de exploración, en una brecha educativa y financiera, que las principales barreras son la falta de información, como lo explicamos en la encuesta, y el alto costo, creando una brecha entre el interés y la acción. También encontramos la conciencia circular, y por último, para no demorarnos más, en la urgencia de la articulación. Bueno, en Bogotá está avanzando rápido el tema de la energía solar, pero todavía no está preparada para manejar los residuos que estos sistemas pues están generando cuando terminen su vida útil. Entonces, eso significa que en la próxima década Bogotá empezará a enfrentar una cantidad de residuos fotovoltaicos, alrededor de unas 7.000 toneladas de residuos para el 2030. Entonces, la capital va a estar en una de esas principales generadoras de estos residuos. Esto debido a ese crecimiento que contiene pues el crecimiento de esta industria. Hoy la capital no tiene como un sistema preparado para esto, entonces no existe una norma que esté específicamente adecuada para el residuo, para la generación y el adecuado acopio de estos residuos fotovoltaicos, por lo que la regulación actual no menciona directamente que sean estos paneles y cómo tratarlos, ya que contienen, pues como había mencionado mi compañero, contiene diferentes eh, componentes como el vidrio, el silicio y bueno, entre otros que son muy pesados como el plomo y el cadmio. Entonces, esto genera tres riesgos principales como el ambiental, económico y el operativo, ya que en ambiental pues puede haber contaminación del suelo y el agua. En lo económico pues se pierden materiales que son muy valiosos y pueden recuperarse si no se hace de una manera adecuada. El operativo, como por ejemplo en temas de los paneles que terminan mal gestionados y muchos de ellos van a terminar en rellenos sanitarios, por lo cual no se va a recuperar casi el 95% de esos residuos que se pueden, eh, digamos que, bueno, acopiar y darle una reutilización a la economía. Puedes dar la siguiente, por favor.
Entonces, bueno, lo positivo es que la ciudadanía, según los estudios, pues ya reconoce que hay una importancia muy importante de este reciclaje y que considera que también hay una probabilidad en que se pueda recuperar estos materiales que son valiosos. Entonces, lo que muestra es una conciencia circular y por ende, pues la capital debe implementar estas acciones que puede transformar a una problemática ambiental en una oportunidad de economía mucho más fuerte y que sea sustentable en el futuro. La transición energética no solamente tendrá un modelo como el REP, que sirve para poder a los fabricantes importadores les permiten dar una gestión adecuada de los residuos. Bueno, siguiendo con nuestro resumen, el modelo integral en estos sistemas se organizan es para los paneles solares que llegan a final de su vida útil, es decir, que los desechan por daños de una manera sostenible y responsable en el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo principal? Es aplicar la filosofía que es la economía circular a estos productos, transformándolos antes de basura en recursos valiosos. Eso se hace a través de etapas claves como la recolección, como el desmantelamiento y después el reciclable, que son componentes de vidrio, aluminio, silicio y, como decían mis compañeros, metales muy pesados. ¿Me regalas la otra parte, por favor? En cuanto, en cuanto a los actores claves, encontramos lo que son los fabricantes, los distribuidores, los recibidores, los regulados y los tratamientos de reciclable. Estos son cuatro. ¿Y cómo se organizan? Se organizan de la siguiente manera. El retiro de cada panel solar en tanto hogares o industrias que desechen. Dentro de nuestro propósito es evitar y terminar en vertederos comunes y asegurar un traslado seguro a plantas de tratamiento especializadas. En este caso serían las fábricas. En cuanto a las instalaciones exteriores, nos ayudan a recolectar los módulos y reemplazando los sistemas, los usuarios. También nos ayuda con las residencias industriales. En cuanto a los gestores de residuo, simplemente vamos a las empresas, especializamos, digamos, de los residuos electrónicos y eléctricos, se reciclan como componentes fotovoltaicos. En cuanto al tema de regulación, ya es por parte del gobierno que para definir las normas, los estándares, los incentivos por medio del reciclable de los paneles. En cuanto al centro de tratamiento y reciclable, lo que venía diciendo, las plantas que hagan desmantelamiento con todas sus componencias. ¿Me regalas, por favor, la siguiente? Ok, en cuanto a las fases del proceso, tenemos lo que es el registro, la recolección y el tratamiento del reciclable, el desmantelamiento y la deslaminación. Bueno, en cuanto al inventario y registro, es un tema que es regional y nacional. Estas instalaciones fotovoltaicas, para estimar los volúmenes futuros de residuo, se recolectan, se almacenan temporalmente para saber qué provecho se le puede sacar. En cuanto al tratamiento voltaico, el desmantelamiento es retirar los marcos de lo que son cableados, lo que es cables de conexión que tienen los paneles, y la deslaminación es la separación en sí estructurada del equipo y todo lo mediante térmicas y mecánicas o químicas. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es aislar y desmantelar los voluminosos vidrios y aluminios de los más complejos. Y igual los potenciales que son peligrosos, que son las celdas de silicio y los metales pesados como
el plomo o el cadmio. En cuanto, en cuanto a las etapas del modelo, tenemos el control y reportes, es donde entregamos un indicador y por cada panel o cada panel reciclado, pues la tasa del reciclaje pues emite unas evitadas de recuperación. Con eso sabemos qué control llevamos y qué reporte evidenciar. También tenemos lo que es la circular de incentivos, que son políticas de incentivos que el reciclaje y los subsidios, créditos, alianzas públicas que el gobierno puede lanzar y que puede ser muy provechoso gracias a la recolección, monitoreo y el reciclable de dichos equipos de instalación y a la hora de desinstalación. Bueno, en el tema de las regulaciones, lo que es la economía, los técnicos, la logística, el financiamiento y la innovación. En cuanto a la economía, son los costos del reciclable. Al ser altos, pues especialmente la tecnología, pues va avanzando, ¿sí? Y pues obviamente por los reciclables, pues dan utilidad a los cables y demás que sirven como fuentes de economía. En cuanto técnico es separar todas las eficiencias, todos los materiales, todos los vidrios, todos los silicios, es complejo. En cuanto a la logística, es la recolección y transportación, tiene costos de instalaciones, están muy dispersas. En la necesidad de modelos de negocio para la gestión sea rentable de red o alianzas que tengamos. En lo que es encapsulamiento verde, por ejemplo, estudios sobre geles blandos. Pasas a la siguiente, por favor. Ya esa es la última diapositiva donde están las referencias. Muchísimas gracias. ¿Ya paraste el video? No, no. Listo.